En esta ocasión hablaremos sobre los derechos reales. ¿Qué son los derechos reales y cuáles son sus características principales? Comenzaremos a decir que los derechos reales son aquellos que regulan los diversos grados de dominio que las personas pueden ejercer sobre los bienes, es decir, la unión o vínculo, como lo veremos más adelante, que tienen las personas con los bienes. Es el vínculo que une a la persona con el bien, no a la persona con otra persona, sino con el bien. No hay que confundirlo con los derechos personales. Los derechos personales unen en vínculo a las personas, pero los derechos reales unen a las personas con el bien independientemente del vínculo que se tenga con la persona. Como ya sabemos, la palabra real proviene del latín res, que significa cosa. Por lo tanto, el derecho real en su concepto general se puede definir como el poder, es decir, la fuerza de usar y disponer de los bienes, ya sea en su calidad de propietario o siendo mero poseedor. Dentro de la teoría clásica, los derechos reales se componen de los siguientes elementos: una persona o sujeto titular del derecho, una cosa u objeto del derecho y la relación inmediata entre la persona y las cosas. Cada uno de estos elementos son básicos para la concepción clásica de los derechos reales. El sujeto titular del derecho real es aquella persona que tiene una facultad o poder sobre una cosa, que puede ser total o parcial. La cosa es el objeto sobre el que recae el ejercicio del derecho real. Se les denomina bienes y son susceptibles de apropiación particular a través de los derechos reales. Hagamos de cuenta que una persona compra una casa. Esta persona puede disponer de ella, ya sea poseyéndola, alquilarla, darla rentada o, lo que es más común, vivir en ella. Podríamos decir de su concepto en general que el derecho real de este ejemplo sería el vínculo de propiedad que tiene esta persona y que lo une con el bien, con la casa. Ahora, ¿cuáles son los rasgos comunes que tienen los derechos reales? En primer lugar, debemos mencionar que los derechos reales se tratan de bienes, como dijimos hace un momento, es decir, sobre la relación que tiene una persona con un bien en concreto, regulando a la propiedad en el Código Civil del Estado de Chiapas en sus artículos 824 y 825, que nos dice que es cuando esta persona es propietaria de la casa. El derecho real es específicamente con la vivienda, pero este derecho también abarca bienes intangibles que no podemos ver o no podemos tocar, que se configura en un mundo ficticio, si lo podemos ver de esa manera, como el derecho de propiedad intelectual, patente o derecho de autor. Esto nos hace mención en este artículo de este tipo de bienes en el 743. El derecho de autor o de propiedad intelectual no es la cosa materializada en sí, sino que es todo aquello que jurídicamente lo arropa, como el derecho de uso de terceros o explotación, ya sea con fines de lucro o no. En segundo lugar, los derechos reales se dice que son oponibles a cualquier persona. Es cuando hablamos que surte efectos hacia terceros, se refiere a algo que produce efectos frente a todos, frente a cualquiera, en este caso frente a todas las personas. Para entender mejor esto de producir efectos hacia terceros, digamos que tener la idea, crear o escribir un libro no se considera un bien, ni mucho menos surte efectos hacia terceros, sino que esto sucede hasta que se cumpla con lo mandatado por la ley. En este caso sería registrar su obra, patente o inscribir el derecho de autor ante las instancias correspondientes. En ese momento se crea ese vínculo entre la propiedad y hacia él como persona, y a un tercero ya no puede hacer uso de esta creación a su arbitrio, sino que solo lo podrá hacer con el consentimiento de quien posee ese derecho de autor. En tercer lugar, tiene preferencia sobre otros derechos, como pueden ser para con los derechos personales. Además que son excluyentes, es decir, que si una persona tiene el uso y goce de la casa, así venga el propietario, no puede usarla. Y en quinto lugar, pueden estar sujetos a obligaciones, como es el caso de la hipoteca que pudiera estar pagando esta persona por su casa.
Ahora veamos la clasificación de los distintos tipos de derechos reales que pueden hacerse, ya que los derechos reales pueden clasificarse por diversas categorías. En primer lugar tenemos los originarios. En esto se basa en que se va a constituir un derecho real sobre algo que nunca ha tenido dueño, como pasa con los derechos de autor o cuando se construye una casa o un edificio. Como segunda clasificación tenemos los derechos reales secundarios o adquiridos. Estos surgen de transferencias subsecuentes basadas en un derecho originario, como lo supone la compraventa de la casa de una persona, que implica la existencia de un dueño anterior. Y por último tenemos a los derechos reales que se han obtenido a través de la adquisición o extinción a lo largo del tiempo. Aquí nos estamos centrando a hablar del usucapión, o como también se le conoce como prescripción adquisitiva, que es el derecho a obtener la propiedad de una cosa cumpliendo los elementos enmarcados en el artículo 1139 del Código Civil del Estado de Chiapas. Todo esto por un tiempo determinado, por tener la posesión o por el transcurso de un tiempo determinado.